Francia ha sorprendido al mundo, ya que mientras la participación de este país en África enfrenta un escrutinio en medio de llamados para un redespliegue de tropas al flanco oriental de la OTAN, aumenta por supuesto las tensiones en diversas naciones, como por ejemplo Azerbaiyán por el apoyo a Armenia, mientras algunos medios de comunicación franceses proponen cambiar el enfoque de África a Europa. Que nuevamente Francia se estabilice en la Unión Europea, deje en paz a lo que es África, el continente africano, y empiece a atender las preocupaciones que tiene la nación. Preocupaciones en materia económica, energética, de salud, la agricultura. También nos podemos ir con el costo de vida. La situación en Francia, al igual que el resto de la Unión Europea, es muy complicada y todos estos países están más preocupados o más enfocados en el tema de lo militar en lugar de ver por los ciudadanos franceses. Durante una aparición televisiva, María Zakharova fue muy clara, muy franca en este aspecto y dijo que tras haber fracasado en África, Francia en este momento está tratando de estimular una actividad de pacificación en otras regiones, incluida la Transcáucaso. Esta es otra forma, comenta María Zakharova, de compensar el daño causado a la imagen del presidente Emmanuel Macron ante los ojos del público, sobre todo cuando las elecciones están por llegar para lo que serían los eurodiputados. Zakharova obviamente se refería a los recientes envíos de armas francesas a Armenia, al apoyo diplomático de Francia al primer ministro armenio Nikol Pashinyan, que causaron mucha ira, por supuesto, en el perenne aniversario de Armenia con el tema de Azerbaiyán, y este ni siquiera es el primero de sus intentos de enemistarse con los vecinos de Rusia. Hace apenas 2 semanas, Macron intentó plantear la idea de enviar soldados de la OTAN a Ucrania y esto, por supuesto, debilitó al organismo en lugar de hacerlos ver más fuertes, como pensaba Emmanuel Macron que ocurriría con esta loca idea. En reacción a su declaración sobre este asunto, Zakharova calificó la mera idea como el hecho de hacer que los soldados franceses y los rusos empiecen a dispararse entre sí como una vergüenza. Prácticamente, el importante periódico francés Le Monde, en un artículo reciente, fue aún más lejos y dijo que era necesario un redespliegue del ejército francés desde la desesperada África al flanco oriental de la OTAN, más cerca de Ucrania, para que en el momento que sea necesario la OTAN pueda ayudar a Ucrania a enfrentarse a Rusia. Están movilizando o quieren movilizar en este momento tropas francesas a África para poder luchar contra Rusia. ¿Qué forma del presidente Emmanuel Macron de arruinar su mandato, de arruinar su país y sobre todo de arruinar la paz en el mundo? Sería un error que Francia limitara su pensamiento únicamente a África. Este artículo está haciendo énfasis a la necesidad de movilizar tropas en este momento. La crisis de la presencia militar francesa en África puede ser una oportunidad para poner la balanza nuevamente en favor de Francia. La República escribe, en este caso, la guerra en Ucrania significa que la presencia de Francia en África está siendo cuestionada en un momento en el que sus aliados de la OTAN han fijado sus objetivos muy ambiciosos para su presencia en el flanco oriental de Europa. Entonces, aquí está la pregunta para Francia. ¿Todavía tiene sentido mantener más de 5.500 tropas francesas en África? Donde su presencia es muy cuestionada, por supuesto, pero menos de 1.500 en el flanco oriental de Europa, donde nuestros aliados piden constantemente refuerzos. Francia no se va a ir de África. Eso es algo que tenemos que tener muy en claro, porque las tropas francesas, estas 5.500 tropas francesas, están en África por una simple y sencilla razón: tener acceso a los recursos de este continente de forma rápida y sencilla, sin tener que gastar tanto. Podrán necesitarlos en el oriente de Europa, a las tropas francesas, pero
Lo más importante para Francia es no perder el uranio, no perder el gas, no perder los recursos que puede obtener de África. Eso es lo que más le importa a Emmanuel Macron. Eso es lo que más le importa a Biden. Ellos no quieren salirse de África. Mucho les ha costado entrar en este continente con la idea o con la excusa de democratizar esta región, cuando lo único que realmente hacen es llegar a saquear. Lo vimos cuando Burkina Faso, Níger, Malí empezaron a realizar sus golpes de Estado. ¿Por qué lo hacían? Porque eran gobiernos aliados de Francia. Eran gobiernos que le entregaban los recursos de estos países, de los ciudadanos, a Francia. ¿Y qué se quedaban los ciudadanos? Nada. ¿Quiénes se enriquecían? Los del gobierno, a los que precisamente Francia les pagaba una parte, y eran los ricos de África, los ricos en Burkina Faso, en Níger, en Malí. Pero mientras tanto, el resto de los ciudadanos de África, a duras penas, lograban conseguir comida, agua, refugio incluso. La situación era tan lamentable que tuvieron que verse obligados a realizar un golpe de Estado, ejercer gobiernos militares, para que pudieran por lo menos alejarse de los franceses que estaban controlando sus gobiernos, que llegaban y se robaban sus recursos naturales. Y Francia, por supuesto, no va a querer eliminar estas 5.500 tropas, porque son quienes todavía logran mantener el control en ciertas regiones, en ciertos países. El artículo sugiere colocar tropas francesas en Rumania o en algún otro lugar cercano, sobre todo porque quieren estar lo más establecidos posibles en lo que eran las antiguas fronteras soviéticas. Esto como parte de la fuerza de 300.000 efectivos de la OTAN que ya están desplegadas en menos de un mes para oponerse a un posible intento de invasión por parte de Rusia. 300.000 efectivos de la OTAN no son absolutamente nada comparado con el ejército ruso. Ellos de la noche a la mañana podrían juntar más de 300.000 efectivos. De hecho, son quienes en este momento se encuentran únicamente de reserva. Rusia sigue luchando contra Ucrania, quien ha perdido más de 400.000 soldados, incluyendo a mercenarios de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de Holanda, de cualquiera de los países de la Unión Europea, y también se han perdido colombianos, chilenos, cualquiera que fue y que tenía la intención de ayudar a Ucrania, hoy está arrepentido, porque no les pagaron, porque no están recibiendo beneficios y todo fue una estafa. Pero aún así quieren mantener a los militares en estas zonas. La presencia militar de Francia en África es muy controvertida. En los últimos 4 años, uno tras otro, varios estados clave de los que los franceses llamaban con orgullo nuestra Francia África, que eran los que eran controlados por este gobierno, se deshicieron afortunadamente de los gobiernos pro-París en sus tierras. En el 2020, Malí. En el 2021, Guinea y Chad. En el 2022, Burkina Faso, y en el 2023, Níger. Estos 5 países lograron liberarse de África. Incluso Burkina Faso prohibió el idioma francés. Quieren recuperar sus costumbres, quieren recuperar su país, alejarse por completo de la Francia que una vez llegó, los colonizó y luego los abandonó. O bueno, relativamente abandonados, porque todavía los gobiernos estaban marcados por órdenes de Francia que les entregaban una moneda que no valía absolutamente nada y simple y sencillamente se llevaban los recursos. Otro país que también realizó un golpe de estado también en el 2023 fue Gabón. La única diferencia de este golpe militar es el apoyo. Gabón, en este país, quien realizó el golpe de estado fue Estados Unidos. Estados Unidos aprobó el golpe para que el gobierno que era pro-francés se fuera de ese territorio, y ahora quien lo gobierna, por así decirlo, es Estados Unidos. La única diferencia
de Malí, Guinea, Chad, Burkina Faso y Níger es que estos 5 países apoyan a Rusia y Gabón apoya a Estados Unidos. Por eso a Gabón no le hicieron ningún problema. A Níger casi intentaban invadirlos Nigeria y algunos de sus otros aliados de la CEDEAO. Prácticamente, si estás en contra de Estados Unidos o estás en contra de Francia, entonces te conviertes en enemigo. Pero si haces un golpe de Estado y quien te respalde es Estados Unidos, entonces no hay ningún problema. Lo vimos, por ejemplo, en el tema de Etiopía. En Etiopía, cuando estaban intentando unirse al grupo de los BRICS, que afortunadamente lo hicieron, había la intención de un golpe de Estado. La única diferencia fue que quienes estaban realizando el golpe de Estado eran precisamente soldados o militares a favor de Estados Unidos. Por eso prácticamente Estados Unidos estaba impulsando este intento de golpe de Estado porque el gobierno de Etiopía precisamente era a favor de Rusia y era algo que no quería Estados Unidos y mucho menos Francia. Afortunadamente no se logró el golpe de Estado, pero sí hubo muchos enfrentamientos militares en esta zona. Pero nuevamente, si es Estados Unidos el que impulsa los conflictos, no pasa absolutamente nada. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Israel y Palestina, como Estados Unidos apoya a Israel y mientras es la Franja de Gaza la que está sufriendo penurias en este momento, con más de 31,000 personas fallecidas, de ellas la mayoría son niños, que incluso la ONU ha calificado que más infantes han perdido la vida en este conflicto que en cualquier otro disturbio. Pero mientras esto ocurre, estos regímenes fueron establecidos por Francia en África Occidental para controlar sus recursos, incluso después de que los franceses desmantelaran formalmente los restos de su dominio colonial en África en 1975. La experiencia, por ejemplo, de Argelia, una vez la joya de la corona colonial de Francia, ellos se liberaron en 1962. Se extendió rápidamente este intento de liberación por toda África en los años 80 y 90. Sin embargo, Francia logró mantener su control en la mayoría de estos países africanos, utilizando una especie de moneda, la cual les otorgaba Francia, no valía absolutamente nada en ninguno de los países extranjeros con quienes quisieran hacer alianzas estas naciones africanas. Aún así, ahora vemos cómo poco a poco se van liberando y quieren que los recursos de estos países finalmente se vean en el extranjero, pero Francia no los va a liberar tan fácilmente. Si bien hicieron estos golpes de Estado, estas naciones incluso están tratando de unirse al grupo de los BRICS o por lo menos están tratando de hacer negocios con otros países. También recordemos que existen muchas compañías todavía controladas por franceses, por estadounidenses, que digamos son las que cooperan, controlan lo que sería la exportación de los recursos naturales de estos países. Lo vimos claramente en el tema de Níger. Por lo general, las empresas francesas fueron quienes todavía obtienen el acceso preferencial a los recursos de África gracias a las tropas francesas, que por ejemplo en Níger ya fueron eliminadas desde diciembre pasado. Se les había exigido que salieran del país porque no iban a permitir que continuaran robando a estos territorios. Si el resto de los países de África se unieran, se alejaran de Estados Unidos, de la Unión Europea, de África, quizás la situación podría empezar a mejorar poco a poco, pero todo depende, por supuesto, del gobierno en turno y quienes controlan también a los ejércitos. Mientras tanto, si ustedes se preguntan por qué Francia no elimina a sus 5,500 tropas de África, porque no le conviene. Necesita todavía tener estas tropas para que en los países que todavía controla pueda ir retirando poco a poco los recursos. Esto está pasando, por ejemplo, en Siria, donde Estados Unidos tiene una de sus bases militares y no la va a sacar precisamente porque donde se encuentra ubicada esa base es un yacimiento de petróleo en el cual todos los días son eliminados cientos de barriles diarios para llevarlos a Irak y luego transportarlos hasta Estados Unidos. Es un robo descarado, pero relativamente legal.
hasta que las autoridades de estos países africanos finalmente se levanten y digan basta. Mientras tanto, no se preocupen, estas tropas no se van a movilizar y no van a atacar a Rusia porque están muy bien estacionadas en África, siempre y cuando puedan seguir robando. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.